En este video veremos cómo utilizar las funciones de muestreo de sondajes con el servidor de GBMapper y luego enviar estas muestras para el análisis de laboratorio. Posteriormente veremos cómo se importan los certificados para completar la base de datos con análisis químico. Por medio de un navegador web nos conectamos al servidor de GBMapper. Para eso basta con ingresar la URL donde está el servidor de GBMapper. A continuación tenemos que poner nuestras credenciales de usuario. Y nos conectamos a la base de datos del servidor de GBMapper. Seleccionamos sobre qué base de datos vamos a trabajar. Y una vez seleccionada la base de datos, vamos al sistema, al menú QAQC. En misceláneos hay una serie de parámetros que son requisitos para poder utilizar posteriormente el sistema de muestreo y el sistema de QAQC. Por ejemplo, laboratorios. Bien, aparece aquí listado como laboratorio un default. Eso típicamente aparece cuando se importan muestras o sondajes muestreados a partir de planillas y otras bases de datos donde los laboratorios que procesaron las muestras se desconocen. Entonces son asignados arbitrariamente a un laboratorio default. Ahora, como nosotros vamos a hacer un trabajo de muestreo y posteriormente envío de estas muestras a un laboratorio, debemos definir uno. Para eso, agregamos y colocamos el nombre del laboratorio. Por ejemplo, coloquemos el laboratorio ALS Chile. Una breve descripción. Y este es tal vez el parámetro más relevante del laboratorio, el cual especifica el tamaño del batch o el tamaño del paquete por defecto que el laboratorio va a recibir con las muestras. En este caso coloquemos 100. Posteriormente, la dirección, el teléfono y el sitio web son meramente informativos. Y con eso hemos creado el laboratorio ALS Chile. Una vez que hemos creado el laboratorio, debemos especificar qué elementos van a ser analizados y qué métodos se van a utilizar para analizar estos elementos. Volvemos al menú de misceláneos y seleccionamos elementos. Agregamos los elementos que se van a analizar, por ejemplo, cobre total, cobre soluble, oro. Plata, y así podemos agregar todos los elementos que quisiéramos. Luego debemos definir los métodos que se van a utilizar. Volvemos al menú y seleccionamos métodos. Agregamos uno. Por ejemplo, el método CU-AA065 y corresponde al laboratorio ALS Chile. Y este método es análisis de cobre total. El elemento que se está analizando, en este caso cobre total, este valor es importante posteriormente para los análisis de QAQC, el límite práctico de detección, por ejemplo 0.01,
la unidad, porcentaje. Y guardamos. Agregamos otro método, por ejemplo, CU-AA049 del laboratorio ALS, y este corresponde a cobre soluble, elemento CUS, límite práctico de detección, por ejemplo, el mismo, y unidad, porcentaje. Agreguemos ahora un tercer método, nombre AU-G009 del laboratorio ALS, descripción oro-gravimetría para el elemento oro, límite práctico de detección, por ejemplo 100, y la unidad es ppm. Guardamos. Y así sucesivamente podemos agregar todos los métodos que ofrezca el laboratorio o que requerimos para nuestro estudio. Siempre los métodos están asociados a un laboratorio específico. Una vez que hemos definido los métodos, debemos preocuparnos ahora de cargar los estándares y los certificados de los estándares que serán parte de los insertos de nuestras muestras de control. Volvemos al menú misceláneos y nos vamos a certificados. Bien, en el sistema ya tenemos cargados algunos certificados que corresponden a 4 estándares. Si quisiéramos cargar uno nuevo, seleccionamos la opción Importar certificado de estándares, seleccionamos el archivo que contiene el estándar y lo cargamos. Con esta acción, lo que hacemos es registrar un nuevo certificado dentro del sistema. En este caso, corresponde al certificado del estándar 66A. Luego, debemos revisar los estándares que están cargados en el sistema y podemos ver sus valores. Por ejemplo, el estándar que acabamos de cargar, el 66A, es un estándar, ahí está el certificado, número 66A, de cobre total, por un valor de 1.5, con una desviación de 0,01 y unidad porcentaje. Si dentro de este estándar existieran más elementos que quisiéramos agregar después, sencillamente seleccionamos el certificado al que pertenece, el elemento que tiene el estándar, por ejemplo oro, y lo agregamos. Colocamos su valor de referencia, por ejemplo 1000 ppm, y la desviación, y guardamos. Una vez que han sido definidas las muestras de control, ya estamos en condiciones de poder hacer un muestreo de un sondaje con sus correspondientes insertos. Para proceder con el muestreo de un sondaje, volvemos al menú principal y seleccionamos esta vez Muestreo Definiciones. Existen varias formas de hacer el muestreo de un sondaje dentro del sistema. El que veremos ahora es el muestreo automático. Para el muestreo automático se definen planillas. En este caso ya hay en el sistema 2 planillas definidas. Por ejemplo, el muestreo SD, que es el que vamos a aplicar ahora, está definido con un tamaño de muestra de 2 metros y un mínimo y un máximo de 2 metros. O sea, estoy forzando a que la muestra tenga exactamente 2 metros. Opcionalmente, al número de muestra le puedo colocar un prefijo, en este caso SD. Y a continuación defino qué estándares voy a usar y en qué posiciones los voy a colocar. Por ejemplo, para los estándares voy a utilizar
el estándar 66. Este estándar que estaba definido no lo voy a utilizar, lo elimino. Voy a utilizar también el estándar 68 y voy a utilizar el estándar 65. Los tres que anteriormente definí con sus certificados y sus valores. Luego tengo que colocar la posición en la cual yo deseo que aparezcan estos estándares. Con una frecuencia de 10 y en una posición inicial que aquí aparece 0 y yo la voy variando. Por ejemplo, el primero en la posición 15, el segundo en la posición 20 y el tercero en la posición 25. Luego, repite la operación con los blancos. Ese es el nombre del blanco que voy a utilizar. Lo agrego y elimino este blanco. Y abajo están señalados los elementos para cuales este blanco ha sido certificado. De igual forma, defino la frecuencia, por ejemplo, cada 20 muestras, en una posición inicial de 16. Luego defino los duplicados. Frecuencia de duplicados, pongámosle cada 20 muestras, y en una posición inicial de 20. Con todo esto definido, tenemos el template en condiciones de poder hacer el muestreo automático. Seleccionamos ahora el template con el que queremos muestrear y lo aplicamos sobre algún sondaje. Seleccionamos el proyecto, en este caso se llama Cerro El Muro. Buscamos el sondaje sobre el que queremos aplicarlo. Definimos el intervalo que se va a muestrear, en este caso el sondaje completo. Y aquí tenemos que asignarle el número de muestra inicial. Puede ser también que el sistema lo tome a partir del número siguiente disponible, lo cual es útil cuando todo el muestreo se está haciendo a través del sistema, pero si el muestreo se hace en intervalos, entonces es recomendable asignarle este número a mano. Ok, ahí están los números de muestra por defecto, el prefijo que va a llevar el número de muestra. Esta opción es bastante interesante, que nos permite las muestras de control a partir del lugar donde van a quedar insertadas, moverlas de forma aleatoria un par de muestras hacia arriba o hacia abajo. Y aquí está el resumen de la operación que se va a realizar. La inserción de los estándares 66A, 68A y 65A con sus posiciones correspondientes, la inserción de blancos y la inserción de duplicados cada 20 muestras. Con eso definido, procedemos. Para ver el resultado del muestreo, volvemos al menú inicial y ahora entramos a la opción Visualización de muestras. Seleccionamos el proyecto en el que estamos trabajando, el sondaje que acabamos de muestrear y se nos despliegan a continuación las muestras que han sido asignadas. Partimos de este número de muestra con el prefijo SD por delante. Muestreado cada 2 metros y la primera muestra de control la insertó en la tercera posición, que es un blanco. Luego viene un duplicado y más abajo están los estándares. El estándar 65, otro blanco, otro duplicado, otro estándar y así sucesivamente el sondaje ha sido muestreado completamente.
cada una de estas muestras tengo la opción de poder editarla. Por ejemplo, esta muestra de control. Si yo quisiera cambiarla, bastaría con que yo edite su información y cambiar el estándar. Por ejemplo, cambiarlo al estándar 68. Y con esa acción hemos cambiado ese estándar al estándar 68. Igual cosa podría hacer con una muestra de control que yo quisiera eliminar. Por ejemplo, ese duplicado yo no quisiera colocarlo. Entonces, edito y elimino. Otra forma de realizar el muestreo es de forma completamente manual. Para ello volvemos al menú principal y seleccionamos esta vez Creación manual de muestras. En esta opción debemos definir a mano cada uno de los insertos y cada una de las muestras con sus tramos correspondientes. Generamos para este sondaje un nuevo muestreo y con estas herramientas insertamos las nuevas muestras. Por ejemplo, la primera muestra le asignamos un número, definimos el tipo de muestra, insertamos. Colocamos una segunda muestra. Esta vez podemos colocar un blanco, por ejemplo. Seleccionamos el tipo de blanco, o si se trata de un estándar, seleccionamos qué tipo de estándar se trata y lo vamos insertando. Y así vamos construyendo el muestreo del sondaje. Una vez que tenemos definido ya el muestreo, tenemos la opción de generar los códigos de barras en etiquetas para pegarlos en las bolsas. Con esa opción configuramos el tipo de etiqueta que estamos utilizando y el sistema nos va a generar las etiquetas con códigos de barra, las cuales podemos imprimir en cualquier impresora de códigos de barra. Podemos definir el tamaño de la etiqueta como la cantidad de copias que se van a hacer. Una vez que el sondaje ha sido muestreado, tenemos la opción de generar la orden de trabajo para el laboratorio y la hoja de requisición. Para eso, volvemos al menú principal y seleccionamos la opción Enviar muestras. Seleccionamos el proyecto y el sondaje, el cual se va a enviar a analizar. Seleccionamos el muestreo correspondiente que se hizo. Luego seleccionamos el laboratorio al cual se van a enviar las muestras y los métodos que se van a analizar. Estos corresponden a los métodos que se definieron para este laboratorio. Aparece aquí el tamaño del batch por defecto, el cual si quisiéramos podríamos cambiar. Hecho eso, generamos la hoja de requisición. Aparece aquí todas las hojas que se han enviado para este laboratorio y estas dos corresponden al muestreo que se acaba de hacer. La primera con 100 muestras y la segunda con 65 muestras. Podemos visualizarla. Y aquí está la individualización de la hoja con los números de muestras correspondientes. Este documento podríamos imprimirlo y anexarlo a las muestras para el envío. Por último, cuando el laboratorio ya ha efectuado los análisis químicos y están disponibles los certificados, podemos importar los certificados al sistema de forma de vincular los números de muestras con los resultados de los análisis químicos. Para ello volvemos a ir al menú principal y seleccionamos la opción Importar certificados de muestras. Escogemos nuevamente Proyecto y aquí está solicitando
el número de trabajo o el job number del laboratorio para poder vincular la requisición con el certificado. Este es uno de los números que acabamos de generar. Encuentra el paquete que se envió, lo podemos visualizar. Corresponde a los métodos cobre total, cobre soluble y oro. Y un resumen de las muestras. Se enviaron 100 muestras, un total de 100 muestras, 83 corresponden a muestras, 10 duplicados, 2 estándares y 5 blancos. Y aquí hay una copia de la requisición del laboratorio. Los certificados se pueden importar de dos formas. Una manera es hacerlos uno a uno en la medida que vayan llegando y vayan estando disponibles del laboratorio. Y la otra forma es importar un paquete grande de certificados, método que es recomendable cuando se está reconstruyendo una base de datos a partir de los certificados históricos. Una vez importados los certificados, estos quedan disponibles dentro de la base de datos como documentos para ser consultados posteriormente. Para ver los certificados que ya han sido importados al sistema, volvemos al menú principal. En el ítem de misceláneos, seleccionamos certificados. Se despliega a continuación la lista de todos los certificados que están en el sistema. Código correspondiente de certificado, el número de trabajo del laboratorio, la fecha y un resumen del certificado. Y este vendría a ser el resumen del certificado de laboratorio con cada uno de los métodos que se analizaron. Estos valores son los que han sido después vinculados a la base de datos con el número de muestra correspondiente para hacer los análisis de QAQC.